Entonces voy a hablar en español inclusive. Bueno, buenas tardes. Entonces, hoy el contenido de este encuentro va a ser hablar sobre el clima en el que va a ocurrir, el clima que antecede, digamos, a la literatura que nosotros vamos a trabajar a partir del próximo miércoles, ¿sí? A partir de los seminarios, que más que seminarios van a ser encuentros para abordar lo que algunos elementos que me interesa a mí que ustedes perciban cómo, desde mi perspectiva, hay que estudiar literatura. Es decir, principalmente no ver las obras como aisladas, sino haciendo parte de un conjunto, de una relación de obras, ¿sí? Entrelazadas por temas, por tradiciones, por polémicas, por puntos de vista, ¿sí? Son formas articuladas, jerarquizadas, que siempre están en embate, ¿sí? Y que responden críticamente a las tensiones de su época contemporánea. Eso es lo que principalmente me interesa que ustedes perciban en el fenómeno literario. Es decir, no tengo la pretensión de que ustedes estudien literatura mexicana y este periodo. Tengo la pretensión de que cuando ustedes escojan cualquier objeto para investigar, sea de la literatura argentina o chilena, guatemalteca, o que sean novela, cuento, ensayo, poesía, yo sé que tienen clases de poesía, o ensayo, crónica, ¿sí? Que ustedes escojan una determinada generación o un autor aislado o una obra, intenten relacionarlo siempre, es decir, la obra principalmente no se estudia de forma aislada y es una respuesta histórica a condiciones históricas concretas y siempre de manera organizada, articulada, dentro de un campo magnético de fuerzas, donde se establecen alianzas, genealogías, pero también oposiciones, también debates. Esa es la riqueza de la literatura vista de esta forma. Entonces, como nosotros vamos a trabajar una serie de obras que ocurren entre 1980, 1990 hasta 2025, ¿no? El encuentro de hoy es un encuentro para ver este tipo de tensiones, para ver este tipo de elementos que van a posibilitar el surgimiento de ese tipo de literatura. ¿Ok? Entonces, por eso el encuentro de hoy, que es, digamos, una introducción a lo que viene más tarde, a lo que vamos a ver a partir del jueves, lo que me interesa es que ustedes vean qué es lo que ocurre en México, ¿sí? Seguramente ustedes ya podrán intuirlo porque conocen lo que pasó en Brasil y en otras partes del mundo. Vamos a ver esta inflexión de cómo ocurre en México lo que también está ocurriendo en otras partes del mundo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar en el México de 1980? Lo primero que nosotros vamos a tener en los 80, en México como en el mundo, es la crisis de los años 80, ¿sí? Que viene ya desde los 70, desde la crisis del petróleo, todas las crisis de los 80 que van a derivar del capital, que van a derivar, por ejemplo, en el fin de la Unión Soviética, en la caída del muro de Berlín, ¿sí? Todo este clima está puesto ya desde aquí, ¿sí? Entonces, vean ustedes, ¿qué va a pasar en México en los años 80? En esa época va a haber una brutal crisis económica, una brutal. Gobernaba este presidente llamado José López Portillo, ¿ok? En la época del auge petrolero, ¿sí? Porque se habían descubierto enormes yacimientos, ¿ok? Sin embargo, la caída de los precios del petróleo, ¿sí? Sumado además, México era y sigue siendo un país extraordinariamente endeudado, provoca, bueno, una crisis de riqueza, pero al mismo tiempo, los años 80 en México son marcados por una altísima corrupción, puesto que el partido que dominaba, que era el PRI, que se llama Partido Revolucionario Institucional, entra en profunda crisis interna. Es un país, es un partido en crisis interna, donde inclusive sus propias alas
se empiezan a fragmentar, se empiezan a separar entre sí. Empieza a haber disidencias. Una de esas disidencias va a formar un gran frente amplio de fuerzas de izquierda dentro del propio PRI. Hay una debandada, van a formarse bloques de izquierda y va a haber una gran elección en el que esa coalición de izquierdas gana y son derrotadas por un fraude electoral, por la caída del sistema. Entonces, ven, es un momento de crisis económica y es un momento de crisis del partido hegemónico. Es como si, por ejemplo, si ¿cómo PSDB se hubiera tornado un gran partido, que no lo es, y lo estamos viendo hoy en una franca decadencia, ¿no? Entonces, más o menos ese sería el caso, ¿no? Entonces, ahí está. Vean entonces, aquí están este presidente que será López Portillo, Luis Echeverri el anterior, el dinero que se va, supuestamente habría petróleo, ese dinero se evapora, ¿ok? Y el país pasa a vivir graves crisis económicas. Entonces, ahí está la transición de López Portillo, que fue el presidente donde ocurrió, a Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, vean ustedes aquí, cuál fue el crecimiento del PIB en esos años, entre los 80 y 88. Es totalmente decreciente, ¿no? ¿Sí? Ustedes probablemente, si a ustedes les gusta el fútbol, si ustedes en algún momento vieron la final de la Copa del Mundo de México 86 cuando Argentina fue campeón, esa final ocurre en el Estadio Azteca y les debe a ustedes llamar la atención que cuando, si por algún acaso ven ese video en la internet, van a ver que están en el Estadio Azteca, que en aquella época le cabían casi 100,000 personas, el presidente está en un palco y todo el estadio lo está silbando, lo está asobiando por haber sido un desastre. Entre otras cosas, porque no sé si ustedes saben, en el año de 1985 México tuvo un terremoto brutal que tiró muchos edificios del centro de la Ciudad de México, sí provocó muchas ruinas, y este presidente, para legitimarse al comienzo, evitó pedir ayuda a otras naciones que le ofrecieron con perros, con socorristas, ambulancias, etcétera. ¿Sí? Después tuvo que aceptar y la población fue la que salió a las calles a intentar eh, socorrer a las víctimas del terremoto. Entonces, es decir, si ustedes ven en algún momento esa imagen, el tipo es silbado por todo un estadio, repudiado por la población, este presidente que más tarde va a promover un fraude electoral. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos entonces que el PRI entonces va a perder, vean ustedes, la hegemonía y en el año de 1988 va a haber una coalición de izquierdas encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas, él había sido una de las figuras principales dentro de ese mismo PRI, ¿ok? Entonces, él abandona el partido, entre otras cosas porque él hubiera querido ser el candidato de ese partido, que no lo fue. Fue dejado de lado y él va a coordinar esa coalición de izquierdas, coalición que va a sufrir un fraude electoral en 1988, la llamada caída del sistema. Es decir, cuando estaban haciendo el cómputo de las boletas que estaban en las urnas, el sistema se cae y ahí donde estaba ganando la izquierda pierde y al final hay un fraude electoral en el cual ni siquiera se revisa las urnas. Entonces, hay un fraude electoral y entra como presidente Carlos Salinas de Gortari. Ahí está en el slide, Carlos Salinas de Gortari va a ser en la historia de México el presidente que más decididamente se va a empeñar en implementar la pauta neoliberal en México. ¿Sí?
Es decir, Carlos Salinas de Gortari es, digamos, comparado con Brasil, nuestro Fernando Enrique Cardoso, ¿sí? Es decir, va a ser el presidente que va a privatizar muchísimo los medios de comunicación, minas, agua, luz, energía eléctrica, comunicaciones, empresas del Estado, etcétera. ¿Sí? Él va a ser el gran privatista. Aquí en Brasil, ustedes, si tienen televisión claro celular, saben que le pagan a Carlos Slim, un gran empresario mexicano que se enriqueció a través de esas privatizaciones. Como ustedes saben, privatizaciones a bajísimos precios, ¿sí? Fueron casi regaladas. Lo mismo que ocurrió en Brasil con la compañía Vale do Rio Doce, a Laiche, a Segui, ¿sí? Eso es un proceso que va a ocurrir en los países latinoamericanos. En México comienza, ya empieza un poco antes, pero Carlos Salinas de Gortari, ese presidente, va a ser el que va a implementar decididamente las políticas neoliberales en México, ¿no? Con el consecuente desastre, ¿sí? Vean aquí aquí está, es este señor, este peloncito bigotón, Salinas de Gortari. Ahí. Y vean, fue bastante noticiado ese fraude. Estos son los de la coalición de izquierda. Vean, este es Cuauhtémoc Cárdenas y este señor se llamaba Porfirio Muñoz Ledo. Ambos eran priistas y van a demandar hacia esa coalición de izquierdas. ¿Sí? Entonces, véanlos aquí en el centro de la Ciudad de México, discursando para la gente que estaba profundamente inconforme con eh, eh, el sistema político y económico mexicano de aquel momento. Vean ustedes entonces, en ese slide, cómo Carlos Salinas de Gortari implementa el modelo económico neoliberal en México. Ok, ahí va a estar. Él implementa entonces el sistema neoliberal. Hola, ¿qué tal? ¿Y qué es lo que va a pasar? Entonces, ese paradigma va a significar, esa es la ideología, apertura comercial, es decir, en realidad privatismo, o sea, una disminución del papel del Estado para todo lo que tenga que ver con reivindicaciones populares o de los trabajadores. Eso significa desregular el mercado, ¿sí? Es decir, va a permitir en contrapartida que los grandes capitalistas se enriquezcan, porque inclusive lo que va a hacer es ese Estado va a proteger a las empresas particulares, las va a bancar, como va a ocurrir, lo vamos a ver después, en el año de 1900, de entre el 94 y 98, ¿sí? Donde el Estado mexicano va a rescatar empresas y bancos con dinero público que se está pagando hasta el día de hoy. Entonces, esto es pura ideología, ¿ok? Entonces, vean ustedes, las empresas públicas son privatizadas a precios ridículos, ¿sí? Permitiendo que inclusive estos grandes empresarios acumulen muchas empresas, es decir, ellos van a crear conglomerados de empresas. Por ejemplo, casi todos estos hombres ricos como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea, etcétera, todos esos participan en telecomunicaciones, con bancos, minerales, ¿ok? Explotación de minerales, aquellas más predatorias que ustedes se pueden imaginar, negocios, concentran las remesas que se mandan, porque no sé si ustedes saben, México es un país que recibe muchas remesas en dólares de los emigrantes, o sea, una persona se va a trabajar a Estados Unidos y envía dinero a sus familias, ¿no? A sus esposos, padres, hermanos, hijos, etcétera. Y esa parte en la economía mexicana es muy fuerte, mucha gente que manda. Entonces, bueno, monopolizan entonces la entrega de estas remesas, ¿sí? Construcción civil, por ejemplo, todos estos empresarios que les estoy diciendo participan
tomando grandes obras del Estado mexicano, así como en Brasil tenemos la Odebrecht, por ejemplo, Carlos Salinas, ¿cómo se llama este? Carlos Slim, por ejemplo, tiene un grupo que se llama Grupo Carso, que ellos toman gran obra, por ejemplo, construyen estaciones del metro, edificios públicos, obra urbana, es decir, donde están los recursos, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo se va a dar este sistema que es eminentemente corrupto, es una forma muy corrupta de entrar en la posmodernidad neoliberal. Bueno, se firma entonces en México ese Tratado de Libre Comercio, ¿sí? En el cual se van a amarrar las cadenas de producción y en este caso a México, en esa relación con Canadá, Estados Unidos y con Estados Unidos, le corresponde la parte de poner la mano de obra, que por ejemplo muchas empresas se van a México porque la mano de obra es sensiblemente más barata. Se arman líneas de montaje, eso que se llaman las maquiladoras, ¿sí? Si ustedes leen, por ejemplo, una novela de Roberto Bolaño llamada 2666, van a ver que la parte de las muertas, las mujeres que son asesinadas, trabajan todas en ese tipo de empresas que van para México, esa llamada maquila, que son empresas que van a México pagando salarios ridículos, muy bajos, sin derecho a hora extra, sin derecho a indemnizaciones, sin derecho a vacaciones, sin derecho a la seguridad social, ¿sí? Justamente para abaratar costos, ¿no? Entonces, las cadenas de producción se amarran entre México, Canadá y Estados Unidos, que es lo que vemos hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, esto va a ser posible gracias a ese tratado de libre comercio, ¿sí? Y entonces, el neoliberalismo, vean aquí yo lo que puse, se consolida con una narrativa de modernización, pero al costo de la exclusión social y la ruptura del pacto nacional, es decir, con el compromiso del gobierno de garantizar el bienestar de las poblaciones. Aquí tengo yo cómo fue la firma, ¿no? Los ministros de Economía junto con los presidentes. Ustedes van a reconocer a George Bush, padre, y a Carlos Salinas de Gortari y al primer ministro canadiense. Ahí está, firmando felices ese tratado, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Ahí está, vean, esa caricatura es bastante gráfica de cómo fue percibido por la opinión pública en aquella época. Es decir, los banqueros y los capitalistas tienen todo el dinero, avientan migajas mientras el grueso de la población pide justicia social, salario, bienestar y salud, ¿no? Me parece que salvando las diferencias, podemos nosotros reconocer algo similar también por aquí entre nosotros, ¿no? Bueno, quiero que observen esto porque la literatura va a responder a esto. La literatura que vamos a estudiar se relaciona justamente con esto o lo tiene como horizonte, ¿sí? Y nosotros vamos a ver de qué forma eso va a estar como horizonte en la literatura. ¿Ok? Seguimos entonces. Ese neoliberalismo se va a profundizar en México con el siguiente presidente que se va a llamar Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Ok? Este señor va a llegar al poder, ¿sí? En los años 90, ¿sí? Y con él se va a dar una de las mayores crisis económicas que se han vivido históricamente e inclusive se siguen viviendo hoy en día. Es decir, él profundiza las privatizaciones, profundiza la protección al gran capital, ¿sí? E inclusive en un momento de crisis, él desvaloriza el peso de manera brutal, de tal forma que va a destruir la economía de millones de familias, ¿sí? Millones de familias van a perder sus empleos, ¿sí? La gente que estaba endeudada van a perder sus casas, van a perder sus negocios, ¿sí? Va a ser brutal esa crisis, ¿sí? Y esa crisis es fomentada por el llamado, como aparece aquí, el error de diciembre, es decir, en pocos días desvaloriza el peso, ¿sí? Con la pérdida de empleos, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer Zedillo?
para poder seguir gobernando e implementar sus medidas, él va a cerrar el Congreso por más de 20 días, va a demitir a 25 ministros de la Corte, va a poner en su lugar a 9, todos más o menos a modo, de tal forma que él consiga aprobar las reformas que él necesita para hacer esos ajustes neoliberales, ¿sí? Esos ajustes que siempre caen sobre las espaldas de la clase trabajadora y de la población común. ¿Ok? ¿Ok? Fueron años terribles. No sé dónde estaban ustedes en 1995, pero espero que hayan estado pasándola bien, jugando y no pensando tanto en este mundo que les esperaba porque es terrible, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Bueno, ahí está. Aquí viene un slide sobre el famoso error de diciembre, ¿sí? Vean aquí la falta de reservas que provocan la desvalorización, ¿sí? Sí, entonces ese famoso error de diciembre, entre comillas, que dicen que supuestamente había sido un error de cálculo, lo que va a generar es, a ver si está ahí, hay una devaluación brutal, brutal de la moneda, de tal forma que todas las deudas que las personas tenían, primero los salarios se devalúan, pero además las deudas que las personas tenían estaban calculadas en dólares, ¿ok? Las reservas. Entonces imagínense ustedes que ustedes toman un crédito para comprarse una casa y tienen que pagar, no sé, un valor X de prestación, de la noche a la mañana cuadruplica el valor, triplica o cuadruplica. Ya imaginaron esa hipótesis, terrible, ¿sí? Por ejemplo, gente que estaba empezando a montar su negocio, por ejemplo, jóvenes que salían de la facultad de odontología y montaban sus consultorios odontológicos. Ustedes saben que el ejercicio de la odontología necesita una inversión inicial, ¿no es cierto? Para, no sé, compra instrumental, etcétera. Bueno, imagínense que su deuda cuadriplica. Gente que, por ejemplo, compró un auto, un automóvil, mucha gente que se endeuda para comprarse un automóvil a plazos, misma cosa. Entonces fue terrible, terrible. Fueron años así de brutales, millones y millones y millones de personas lo pasaron bastante mal por ese tal error de diciembre. ¿Ok? Entonces, esa es ¿ok? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que como ya había sido implementado el modelo neoliberal, ese partido, que llamado Partido Revolucionario Institucional, va a construir una alternancia política con un partido llamado Acción Nacional, que es el partido en México de la derecha y de la ultraderecha en México. Es un partido fundado en 1939, o sea, en el momento en el que muchos partidos fascistas se fundan en el mundo, ¿sí? Toma el nombre del mote de esos partidos fascistas que se reconocían como de Acción Nacional o de Acción Directa, ¿sí? Y es el partido, históricamente, siempre había sido el partido de los empresarios. Bueno, a final de los años 90, el PRI transfiere el poder a ese partido de la derecha, en algunos casos de la ultraderecha, que es básicamente pues, el partido ya de los empresarios, es decir, donde hay ya un sistema económico neoliberal donde en realidad quien manda es la economía y los tecnócratas, bueno, pues le dejan la mano, le dejan el gobierno directamente en la mano a el empresariado para que directamente haga la gestión del gobierno. Es como si, por ejemplo, en Brasil eh, el Banco Central o la gente que está en el Banco Central fundara un partido y directamente se le transfiere el poder a él, ¿no? Ellos que en estos días aprobaron, me parece que es la mayor tasa Selic de los últimos 20 o 30 años de la historia de este país, ¿no? Entonces, imagínense ustedes lo que significa. Es un partido neoliberal, ¿sí? Va a ser un partido empresarial. Obviamente, la corrupción está por todos lados porque el crimen está por detrás de ese modo de hacer negocios, ¿ok? Entonces, ven aquí,
Las élites económicas mantienen el control del aparato estatal, reforzando un esquema oligárquico de poder. Eso es lo que vamos a ver nosotros. Y aquí está la transición entre Zedillo y Vicente Fox, que es el primer presidente de Acción Nacional, de estos grandes empresarios. Sin embargo, va a ocurrir un fenómeno muy interesante a partir de los años 80-90 en México. Nosotros vamos a tener un país mayoritariamente gobernado por la derecha, por gobernadores, diputados, etcétera, del PRI o del PAN, mientras que la Ciudad de México, curiosamente, se va a transformar en un bastión de la izquierda, es decir, va a haber ya desde los años 80 o 90 hasta el día de hoy, gobernadores en la Ciudad de México de izquierdas. Entonces, la Ciudad de México se va a transformar en un bastión de progresismo, es decir, va a ser el lugar del país donde vamos a tener los debates sobre aborto, sobre racismo, donde se van a implementar muchos de los programas sociales que hoy se implementan, comienzan a ser implementados en la Ciudad de México, ¿sí? Pautas progresistas surgen en la Ciudad de México, entonces vamos a tener ese fenómeno muy curioso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes comparan con Brasil, pues es curioso que el estado más rico del país, que es São Paulo, esté en manos de la derecha desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces es curioso cómo São Paulo, a pesar de ser una ciudad grande, rica y pujante, en términos de pauta política, cultural, no representa el progresismo que cabría esperar de un lugar con esas características o con esas dimensiones. En fin, entonces vamos a ver esa polarización constante como está aquí en ese slide, ¿ok? Aquí vemos entonces algunos de los gobernadores que ha habido en la Ciudad de México de izquierda. Bueno, hay un traidor, el que está abajo, que se llama Mancera, que es el que está bajito, de López Obrador. Ese es una cosa extraña. Bueno, ok, ahí está entonces el panorama político de México en los años 80, y me extendí un poco más para que vean cómo va irradiando estos fenómenos económicos y políticos, cómo van a llegar estos a irradiar también en el mundo de la cultura, ¿ok? Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que nosotros encontramos en México en los años 80 desde el punto de vista de la narrativa, que es lo que tiene que ver con nuestro curso? Bueno, vamos a ver, primero vamos a ver que nosotros, en términos generales, vamos a tener una transformación en la narrativa española, va a haber una pluralidad de voces, va a haber una ruptura con el nacionalismo como pauta literaria, ¿sí? Y ahí va a haber una diversificación formal y temática en la ciudad, en México, es decir, fruto de la entrada en la llamada posmodernidad, o lo que eso quiera decir, ¿ok? Entonces vamos nosotros a tener esto aquí, este fenómeno, estos fenómenos, o sea, sintetizando, después lo vamos a ver con más detalle, esto es lo que se va a verificar en la narrativa en México. ¿Ok? Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener va a ser digamos, el fin de la llamada generación del 50. Ustedes, por ejemplo, ustedes que estudian literatura hispanoamericana, han oído hablar del boom de la literatura hispanoamericana, con nombres como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, José Donoso, Manuel Puig, etcétera, etcétera, etcétera. Estos autores del llamado boom. Bueno, en México hubo también un boom. De hecho, Carlos Fuentes pertenece a esa generación de 1950 y también al boom. Y de hecho, algunos de esos autores que ustedes van a ver ahí son considerados también como del boom, a pesar de que no parezcan ser autores del núcleo duro del boom, ¿sí? Nosotros vamos a tener ahí, todos ellos van a compartir, todos esos nombres que yo coloqué allí, son autores que van a compartir características con el boom. Por ejemplo, primeramente,
no escriben más sobre pautas nacionalistas, sino que son cosmopolitas. Muchos son traductores. Por ejemplo, Juan García Ponce, un gran escritor, era traductor del alemán. Jorge Ibargüengoitia, traductor del inglés, ¿sí? José Emilio Pacheco, además de gran novelista, gran poeta, un extraordinario crítico literario. Si ustedes quieren estudiar, por ejemplo, el modernismo en América Latina, es obligatorio leer el libro de él sobre el modernismo, ¿sí? Brillantísimo. Inés Arredondo, una gran cuentista mexicana, Juan Vicente Melo, también otro gran cuentista. Todos estos trabajan con formas muy vanguardistas de componer sus historias, ¿sí? Todos comparten un aire de familia con los autores del boom como Cortázar o Vargas Llosa, es decir, el trabajo formal. Salvador Elizondo, por ejemplo, tiene una novela que se llama Farabef, que es de una riqueza y de una complejidad formal impresionante. Es decir, son autores que comparten ese aire de familia con el boom. Bueno, en los años 80 el boom ya había concluido su ciclo, en México también. En México también la generación del 50 había concluido su ciclo virtuoso, sin embargo, todavía mantenía su prestigio, ¿no? Esos autores que trabajaban básicamente en el registro de lo que se conoce como alta cultura. Es decir, son autores que trabajan con esa idea de literatura, con la idea de obra difícil, de obra compleja, de obra exigente, ¿sí? Bastante distantes de lo que llamaríamos hoy en día la cultura de masas, ¿sí? Entonces, esa generación del 50 para este momento está ya disminuyendo su prestigio, a pesar de que eran conocidos como los grandes maestros. Las nuevas tendencias no caminaban ya más en ese sentido, ¿no? José Emilio Pacheco, por ejemplo, tiene una novela maravillosa que se llama Las batallas en el desierto, que es una novela muy breve en el cual el protagonista es un joven, un adolescente, y va viendo las transformaciones de la ciudad, es una novela de la ciudad, a partir de la mirada de un joven que está también creciendo. Es una novela absolutamente fantástica de leerse, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, vemos entonces que ya en los 80 esta idea de alta literatura está llegando a su crisis, es decir, no es más es tenida como los grandes maestros, pero las nuevas tendencias van a buscar hacer otra cosa en literatura. Es decir, ¿ok? Así como en los 80, bueno, Julio Cortázar muere en 1984, Vargas Llosa estaba vivo, García Márquez también, Fuentes también, ¿sí? Eran escritores prestigiosos, pero digamos ya para los años 80 en América Latina ya no son los escritores que la gente leía, ¿no? Es decir, inclusive no es ni siquiera ese modo de hacer literatura el que era prestigioso en América Latina. Ustedes van a verlo, en un momento voy a extenderme sobre esto. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos esto. Tenemos también que los escritores que también estaban terminando su ciclo virtuoso eran estos escritores llamados en México la literatura de la onda, ¿sí? Ese nombre fue dado por una teórica mexicana bastante famosa hoy en día llamada Margot Glantz, que como crítica literaria dijo que esa literatura era literatura de la onda, porque en México las clases medias, los jóvenes de clase media en los años 60, 70, cuando se saludaban, decían, ¿qué onda? Como todo bien, ¿no? ¿Cómo es que va? ¿Sí? Entonces, la onda. Entonces, era una jerga muy característica de un nicho de la sociedad, es decir, los jóvenes urbanos de clase media. Ella los va a bautizar peyorativamente como la literatura de la onda. ¿Qué onda? Pero ellos van a... Jerga gíria. Exactamente, jerga y giria, una giria. Entonces, ellos van a adoptar esa giria, ¿sí? Así, nosotros sabemos que en la historia de la cultura, con frecuencia una ofensa se convierte en rasgo identitario, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, el fútbol argentino y ven un clásico como Rosario Central contra Newell's Old Boys, son los canallas contra los leprosos, ¿no? ¿Por qué? Porque los de Newell's bautizaron a los de Central como los canallas, ¿no? Porque supuestamente serían de clase alta o clase media alta. En contrapartida, los de Rosario Central a los de Newell's Old Boys, el equipo donde surgió Messi,
son de la favela, son de la villa, entonces le dicen los leprosos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, y entonces el clásico, ellos dicen yo soy canalla, y el otro dice soy leproso, ¿no? Es así como en Brasil la urubuzada, ¿no? Digamos, el torcedor de Flamengo, que fue llamado de urubú de forma racista, prejuiciosa y clasista, asumen el nombre y cuando uno va al Maracaná está la faja urubuzada, ¿no? Es decir, asumen, el insulto se convierte en apelativo. Eso va a pasar también en la literatura de la onda, es decir, nosotros vamos a ver una literatura o un grupo de autores que encuentran su rasgo identitario en una expresión peyorativa. Bueno, ¿cuál es la característica de esta literatura de la onda? Es una literatura escrita por gente muy, muy joven, ¿sí? Si ustedes leen las obras clásicas de estos autores, es una literatura básicamente para adolescentes, es decir, yo recuerdo haberlo leído en su momento y era joven, ¿no? Cuando yo tuve la posibilidad de leer a los autores de la onda y son sumamente divertidos para cuando eres joven, ¿no? Recientemente intenté leer alguno de estos libros y no conseguí pasar de la página 3, es decir, porque no son libros, digamos, hoy en día el lector que soy, son libros que me parecen como mal escritos, ¿no? Falso, no es mal escritos, lo que pasa es que tal vez yo me encuentro en otro momento como lector, ¿no? De la vida de un lector, pero bueno, volviendo a esto, entonces, son libros escritos por gente muy joven, o sea, o sea, José Agustín escribe, por ejemplo, novela de perfil, creo que a los 18, 17 o 18 años, por ejemplo, una novela grande, así que fue muy famosa, y todos ellos escriben muy, muy jóvenes, ¿no? E incluso mueren relativamente jóvenes, como, por ejemplo, como Parménides García Saldaña, ¿no? Que es uno de estos autores de la onda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos autores que son de los años 60, 70, son temáticas urbanas, es rock, el rock es un símbolo identitario, ¿sí? Los temas de la juventud errante en la ciudad. Si ustedes leen una novela como Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, no sé si saben, él se forma como escritor en México, ¿sí? Él llega a México a finales del 68 y se queda hasta el 76, me parece. Y en México se forma como escritor, como poeta. Entonces, Los Detectives Salvajes, de alguna forma, rinde homenaje a la literatura de la onda. ¿Por qué? Porque el protagonista que habla, que es Juan García Madero, también es un joven que está perdido en la ciudad, ¿sí? Que está buscando sus rasgos identitarios en el espacio urbano, que se está buscando, que se está explorando en esa ciudad, ¿sí? Y entonces, claro, ellos hablan de sus dramas existenciales, de la forma como viven su presente en ese mundo, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos autores que son importantes. Bueno, el primero de ellos, el más famoso, va a ser José Agustín, ¿no? Vean, yo busqué una foto donde él está relativamente joven y una foto de Mick Jagger y cosas de los Beatles. Vean, aquí creo que son los Beatles, si no me engaño, ¿sí? Y él tiene algunas novelas como La tumba, que es bien de adolescentes. Vean, El rock de la cárcel, Ciudades desiertas, ¿sí? Él tiene una novela muy famosa que no puse aquí, una slide que se llama De perfil. Es una novela sobre un joven clase media que está en el patio de su casa, ¿sí? ¿Sí? Vean, son jóvenes de clase media, ¿ok? Que está en el patio de su casa y está viendo qué va a hacer con su vida, etcétera. Y es un joven de 17 años, ¿sí? Que a los 17 años lo que a él le preocupa es la novia, el auto, ir a bailar, los amigos, ¿no? Pero lo interesante y lo bonito de la literatura es justamente cómo a partir de las metáforas de lo más común y de lo más banal, vamos leyendo un país también, ¿no? Es decir, no necesita ser un tratado sociológico sobre la vida en la ciudad para enterarnos más o menos. Entonces a él le preocupa lo que van a decir de él, cómo lleva a la amiga a bailar, etcétera, etcétera. Sus dramas existenciales son eso, ¿no? Esa juventud. El siguiente es Parménides García Saldaña, que es este escritor, que va a escribir, vean, aquí hay unos libros de él, en La Ruta de la Onda, él mismo escribe sobre su generación, Pasto Verde, y va a ser muy famoso este libro que se llama El Rey Criollo, que también es sobre un joven de la Ciudad de México, ¿sí? El nombre El Rey Criollo
es, no sé si ustedes saben o se han enterado, que México y también América Latina nos gusta traducir todo del inglés, ¿no? Nos gusta traducir todo. Entonces, por ejemplo, en México, cuando uno compra un libro de Marx, uno lee a Carlos Marx, no a Karl Marx. Cuando uno lee a Engels, es Federico Engels, se llama Federico Engels. Nosotros en México leemos a Federico Nietzsche, ¿sí? No es Friedrich, Carlos Baudelaire, o sea, hay cosas de eso porque se traduce todo. El Rey Criollo es una canción de Elvis Presley, que es aquí de King Creole, ¿sí? Que ustedes tal vez deben conocer, que es una de las canciones más emblemáticas del rey del rock, Elvis Presley, ¿no? King Creole, ¿no? Después, si quieren, buscamos en internet una versión para que escuchen esta canción, para el que no la conozca, que es una de las canciones emblemáticas del rey del rock, el rey Elvis, ¿no? Y este otro autor, que también ya falleció, extraordinario escritor que se llama Luis Zapata, él tiene una novela muy, muy, muy emblemática de México que se llama El vampiro de la colonia Roma. Probablemente ustedes hayan asistido en el cine a una película llamada Roma, de Alfonso Cuarón, que ganó el Oscar de Mejor Película Extranjera y tuvo a la actriz esta famosa indígena Cleo, etcétera. Roma. Bueno, Roma es un barrio de la Ciudad de México, un barrio de clase media llamada La Colonia. En México, colonia es barrio, el barrio de la Roma. Sí, es un barrio, era de clase media, hoy en día ya es un barrio de clase alta, o sea, con la fama que ganó, es una especie de Leblon o Gavia, digamos así, de la Ciudad de México, la colonia Roma. En aquella época no, era un barrio más en la época en la que compuesta la novela, es más de clase media. Sería una Copacabana de la vida. Bueno, no llegó a tanto, pero sí una Copacabana por ahí. Pero en fin. Entonces, vean la fotografía de la portada, es una novela de temática gay. Es una novela de temática gay que empieza a surgir ya en este momento. Vean cómo empiezan a surgir estas pautas que para hoy ya nos resultan más contemporáneas, ¿no es cierto? Sin embargo, ya en los años 60, 70 empiezan a surgir estas obras que tienen que ver básicamente con la contracultura norteamericana, ¿sí? Es decir, encontramos en estos autores la presencia de esos autores norteamericanos, ¿no? De la contracultura como Jack Kerouac, ¿no? Y otros, ¿no? Esas temáticas urbanas. Entonces, vean, me pareció había varias portadas en la internet y se me ocurrió poner esa portada porque es bastante descriptiva, ¿no? De ese tipo de literatura que va a surgir. ¿Ok? Ok, ahí está entonces. Y la foto muy joven también de Luis Zapata. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? En esta época vamos nosotros a ver, esta época coincide en los años 80 con el ocaso de autores clásicos, ¿sí? O sea, vamos a ver nosotros que estos autores van a ser vistos como autores importantes, ¿sí? Muchos de ellos van a ser, vamos ahorita a llegar al caso de Octavio Paz y Carlos Fuentes, van a ser vistos como digamos, grandes, en español les decimos las grandes vacas sagradas, ¿sí? O sea, son personas de mucho prestigio, son agitadores culturales, pero digamos, lo que ellos hacen en literatura deja de ser importante para la nueva producción literaria, es decir, lo leemos con prestigio, pero a nadie se le ocurriría en ese momento escribir como escribían o como llegaron a escribir este tipo de autores, ¿no? Entonces, uno de ellos era Juan Rulfo. Juan Rulfo inclusive muere en 1900, si no me engaño, en 1986, si la memoria no me falla. Juan Rulfo publica sus novelas importantes en la década de 50, ¿sí? Entonces él permanece como una persona de prestigio, un escritor importante, un escritor central, pero digamos, para los jóvenes lectores o para las nuevas dicciones ya es alguien que resulta distante. Lo mismo va a pasar con un gran escritor marxista, ¿sí? Brillante narrador que era José Revueltas, un escritor extraordinario que cuando puedan léanlo, ¿sí? Él va a trabajar temas, sí,
si yo pudiera decir algo que la crítica no lo canonizó así, pero yo creo que para que ustedes me entiendan, lo que él hacía era una especie de realismo duro, un realismo, o sea, él tomaba temáticas muy dolorosas de gente de las clases bajas, de gente que sufría hambre, exclusión, ¿sí? Y era un narrador absolutamente genial, José Revueltas. Bueno, él también fallece ya, o sea, también ya había fallecido, son autores de culto, son autores que cualquier lector mexicano se sentiría orgullo de tenerlo en el panteón literario, pero ya no son significativos para lo que lo que la literatura tendría que hacer posteriormente. ¿Sí? Entonces, funcionan más, vean aquí hay una foto de Rulfo y los libros de él, ¿no? Ustedes deben haber oído hablar de Pedro Páramo, El Llano en Llamas, y yo les conversé recientemente sobre El Gallo de Oro, ¿no? Esa historia que él recupera. Vean aquí José Revueltas, un escritor que pasó mucho tiempo en la cárcel, ¿sí? Por su militancia en el Partido Comunista Mexicano y por su disidencia con el Partido Comunista Mexicano, y que va a tener novelas maravillosas, espectaculares, como El luto humano, Los errores, Los muros de agua, que es genial, etcétera. Tiene un cuento que fue traducido al portugués que se llama El Apando, que el apando es una celda de un presidio, que era el presidio de Lecumberri, que era un presidio horroroso. Imagínense, no sé, el presidio el Carandirú, sería, digamos así. O sea, el apando sería como el ala de Carandirú más violenta, más terrible. Entonces es un cuento extraordinario, pero es durísimo, es un cuento muy, muy crítico, ¿no? Entonces es un cuento, y está traducido al portugués, este cuento, El Apando, ¿sí? Entonces, maravilloso, maravilloso ahora, pero es un realismo duro que ya no se practica más en ese momento, ¿ok? Vamos a tener nosotros también en México a estas figuras sagradas, ¿no? De hecho, en los años 90, Octavio Paz ganará el Premio Nobel de Literatura. Él fue un gran poeta, un gran ensayista, ¿sí? Tiene ahí algunos cuentos. Y él en los años 80 se transforma en un gran agitador cultural, ¿sí? Él va a fundar esta revista llamada Vuelta, ¿sí? Donde él va a congregar muchos de los nombres de la escena crítica mexicana, latinoamericana y mundial. ¿Sí? ¿Sí? Él va a organizar inclusive en México una serie de encuentros desde Televisa, y es en esos encuentros donde Vargas Llosa va a decir que México era la dictadura perfecta. ¿Sí? Entonces, vean ahí. Por su parte, Carlos Fuentes, pues es uno de los cuatro grandes del núcleo duro del boom de la literatura hispanoamericana, es decir, junto con Cortázar, Vargas Llosa y García Márquez. ¿Sí? Van a ser del núcleo duro realmente de lo que es el boom. Ahí está Octavio Paz, algunos de sus libros. Vean, La llama doble, El laberinto de la soledad, o un libro sobre Sor Juana que es de lectura obligada. Vean, aquí está. El monogramático, un autor estupendo, ¿no? Luego tendremos a Carlos Fuentes también, aquí que falleció ya en los años 2000, con algunas de las novelas, La región más transparente, La muerte de Ateno Cruz, son obras Terra Nostra, si ustedes desean investigar sobre el boom de la literatura hispanoamericana, esas novelas que están puestas allí son de lectura súper obligatoria, ¿sí? Son novelas canónicas, súper traducidas a muchísimos idiomas, hay tesis sobre ellas, es decir, son trabajos estupendos, magníficos, pero esto ya quedaba demasiado lejos para ese momento, ¿ok? Ven aquí, Auro, Cambio de Piel, Gringo Viejo, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en los 80 como nueva tendencia? Me voy a ir acelerando para intentar caminar hacia el final. Bueno, vamos a encontrar dicciones mucho más recientes. Por ejemplo, este gran cronista de la Ciudad de México llamado Carlos Monsiváis va a escribir crónica periodística, va a escribir ensayo, que es lo que empieza a ganar fuerza. Hoy en día, por ejemplo, lo que más tenemos en literatura española son grandes ensayistas y cronistas. Si ustedes leen, por ejemplo, a Leila Guerriero, Martín Caparrós, Juan Villoro, ¿sí? O sea, una de las investigaciones más
más importantes que ustedes pueden emprender hoy en día es estudiar crónica. Es el lugar donde está ocurriendo la gran renovación del lenguaje, en el camino, en la crónica. Lean los libros de Leila Guerriero, por ejemplo, ¿no? Los suicidas del fondo, Los suicidas del fin del mundo, Una historia sencilla. Lean a Pedro Lemebel, el gran cronista chileno ya fallecido. Carlos Monsiváis, con los libros que él tiene, y Martín Caparrós con su libro El hambre, ¿no? La crónica es el gran laboratorio de la escritura contemporánea. De hecho, ustedes van a ver que en las escrituras contemporáneas hay un mix entre ficción y crónica, o biografía, o ensayo, ¿sí? Esto empieza a surgir ya con fuerza en los años 80. Entonces, uno de ellos va a ser Carlos Monsiváis, y el otro, una mujer que todavía está viva, que es Elena Poniatowska, que es una brillantísima escritora también de reportajes y crónicas y de formas de escribir el presente. Vean ustedes, voy a pasar aquí algunos libros. Entonces, Monsiváis, aquí está, ¿no? Tiene un libro que se llama Amor Perdido, Los Rituales del Caos, La Tradición del 68, Entrada Libre. Vean hasta los títulos, son bastante contemporáneos. Dice, Crónicas de la Sociedad que se Organiza. O sea, son libros así deliciosos de leerse. Bueno, Elena Poniatowska, que ella escribió este libro importante sobre la masacre del ejército en México, la masacre del 68, que se llama La Noche de Tlatelolco. Es decir, ella va a recuperar posteriormente a la masacre. No sé si ustedes saben qué fue esta masacre. El 2 de octubre de 1968, faltando algo así como 20 días para las Olimpiadas del 68 en México, los jóvenes estaban haciendo manifestaciones en la ciudad, protestando, y en una plaza se juntaron en un día llamada Tlatelolco, se llama así esa plaza. Los jóvenes estaban en esa plaza y los tanques del ejército entraron por todas las entradas y masacraron a los estudiantes, los balearon, ¿sí? Tomaron los cuerpos, muchos los desaparecieron, a otros jóvenes los metieron presos, ¿sí? Y fue la forma como acabaron con las manifestaciones estudiantiles y pudo ser hecha esa Olimpiada del 68 antecedida por un baño de sangre. Entonces, Elena Poniatowska va a escribir este libro que se llama La Noche de Tlatelolco, porque fue una masacre que ocurrió durante una manifestación que comenzaba de tarde, entre las 5 o 6 de la tarde. Entonces, entran los tanques y masacran a los estudiantes. Entonces, ella va y empieza a tomar como una especie de collage entrevistas, testimonios, notas periodísticas, panfletos, ¿sí? Y empieza a componer un gran mosaico de lo que es una masacre a partir de su materialidad en una época en la que nadie se atrevía a hablar por causa de la represión del gobierno, ¿sí? Entonces, ese libro es maravilloso de leer. Cuando puedan, lean lo que van a ver, lo que es una literatura, y es el antecedente de mucho de lo que hoy en día se hace en literatura, ¿ok? Ella va a tener este libro, entonces, La Noche de Tlatelolco. Tiene que se llama Hasta no verte, Jesús mío, que es la entrevista. Ella entrevista a una mujer pobre que se llama Jesús Apalanca. Imagínense que entrevistara a Carolina María de Jesús, más o menos, y que esta mujer le cuente su vida de pobreza, de sufrimiento, de cómo tiene que hacer para comer, etcétera, los problemas que tiene con la ciudad, con su familia, con sus hijos, etcétera, ¿sí? Su libro también extraordinario, ¿no? Vamos a ver, bueno, este libro, que es un libro sobre una gran pintora inglesa mexicana llamada Leonora Carrington, ¿no? Que es un libro también extraordinario, ¿ok? Vamos a tener en los años 60 el surgimiento de lo que es la novela de reflexión histórica. Vamos a tener un libro que se llama, que va a ser famoso hasta el día de hoy, que se llama Noticias del Imperio, de este escritor llamado Fernando del Paso. Se trata de una novela extraordinaria, ¿sí? Cuya forma literaria es impresionante porque es una novela enorme, compuesta por capítulos, y los capítulos están divididos entre pares e ímpares. Los capítulos ímpares, o sea, 1, 3, 5, 7, son los monólogos de Carlota de Bélgica. No sé si ustedes saben, México fue invadido por una coalición francesa, inglesa y española, que después quedaron solo los franceses, y México fue
en el siglo XIX fue 2 veces imperio. La segunda vez fue con Carlota de Bélgica y Maximiliano de Habsburgo, entre 1863 y 1867. 3 años y poco duró ese segundo imperio. ¿Sí? México fue imperio. México tenía problemas para consolidarse como república y bueno, la derecha llevó un emperador, los conservadores. La derecha de la época eran los conservadores. Y entonces, lo que va a hacer Fernando del Paso es una novela extraordinaria porque en los capítulos ímpares es el monólogo de Carlota, cuando Carlota fue una mujer que vivió muchísimo tiempo, pero salió de México a los 22 años más o menos, loca. Ella enloqueció y estaba presa en un castillo en Bélgica. Y entonces él pone a monologar a esta mujer loca. En los capítulos pares están divididos en secciones y tenemos distintas formas del discurso historiográfico. Es decir, tenemos nosotros historia tradicional, tenemos personajes históricos, luego aparte en otro mini capítulo, personajes históricos hablando, y en otro recuperando las voces. Es decir, nosotros observamos que en esta novela que es ficción y que es historia, Fernando del Paso ensaya con los distintos debates de la nueva historia, ¿sí? Tenemos la historia de los personajes comunes, tenemos el discurso, o sea, él se apropia de las tesis de Hayden White sobre la metahistoria, cuando él dice que la historia, en términos de discurso, tiene muchísimos recursos que también están en la literatura. Es decir, nosotros hoy en día sabemos que el discurso literario que el discurso historiográfico fatalmente se alimenta de figuras retóricas que también están en la literatura. Lo que no quiere decir que la historia sea literatura, son cosas distintas, pero que en términos de dicción también es capaz de apropiarse de eso. Bueno, Fernando del Paso va a escribir esa novela, que es una novela extraordinaria, ¿sí? Es una novela enorme, es un ladrillo gigantesco, y está dividido en fragmentos que van recomponiendo un debate sobre un momento histórico, ¿sí? Es una novela que va a dejar marca en la forma de la escritura posterior, ¿ok? Vamos a tener nosotros también en ese momento, ya caminando hacia el final, el surgimiento de la novela policíaca, ¿sí? Ustedes deben saber que en América Latina, a partir de la década de 1960, empieza a surgir la novela policíaca, empieza a ser importada la novela policíaca, principalmente esa tradición que viene de la llamada novela negra o del roman noir, de origen norteamericano-francés, ¿no? Ustedes deben saber que el nombre novela negra le viene a esta forma gracias a una colección de Gallimard que inventó esta editora francesa, inventó una serie que se llama Série Noire, una serie negra, porque los libros tenían un lomo negro, eran libros amarillo-negro, y justamente esa colección negra, esa Série Noire, eran novelas policiales, ¿sí? Gallimard es una gran editora francesa que tiene desde ficción, sociología, filosofía, estudios históricos, etcétera, y tenía esa serie de novela policial. Bueno, en los años 60 en América Latina empieza a ser importada la forma del policial, ¿sí? Y que va a ser muy interesante porque la novela policíaca va a ser en América Latina el sustituto de la novela social. Es decir, en América Latina, entre la década de 30 y los años 60, dentro de los géneros de la narrativa, va a proliferar la novela social, es decir, la novela de denuncia de la pobreza, de la explotación, etc. En el caso brasileño, para simplificar y facilitar la comprensión, ustedes pueden ejemplificar fácilmente con una figura como Graciliano Ramos. Graciliano Ramos es uno de los grandes escritores brasileños de la novela social. Lo mismo tenemos en el primer Jorge Amado, el primer Jorge Amado también hace literatura social. José Lins Durrego, por ejemplo, también hace literatura social. La novela social va a ser una vertiente muy, muy poderosa de la narrativa en América Latina. Carlos Fuentes, por ejemplo, muchas de sus novelas encajan dentro de esto que llamaríamos la novela social. Es decir,
una novela de denuncia política, de denuncia de la explotación, de la represión, etcétera. Bueno, en los años 60, este tipo de tratamiento estético va a mudar. En vez de ser novela social, va a pasar a la novela policíaca. Yo sé que ustedes leen bastante literatura argentina. Si ustedes leen, por ejemplo, a alguien como Ricardo Piglia, ¿sí? Ricardo Piglia va a ser uno de los grandes autores de la novela policial latinoamericana, y en las novelas policiales de Piglia encontramos crítica social, denuncia de explotación. Juan José Saer, la misma cosa, ¿no? Es decir, hay muchos autores latinoamericanos que van a dar ese salto en la forma literaria. Bueno, en México, la novela policíaca va a tener uno de sus primeros grandes cultivadores, que va a ser Paco Ignacio Taibo II. Bueno, antes ya había entrado con El complot mongol de Rafael Bernat, pero esto nos queda un poco más distante, es anterior. Entonces, Paco Ignacio Taibo II va a escribir entre los años 70 y 80 una serie de novelas policíacas en las cuales todas están ambientadas en la época de la llamada Guerra Sucia en México. La Guerra Sucia es la época de la dictadura, ¿sí? La época en la que el gobierno pasa a reprimir a estudiantes, organizaciones sindicales, a la sociedad, etcétera. Entonces, la novela negra de Paco Taibo va a darse de esta forma, es decir, él va a componer toda una serie de novelas, son varias novelas, que trabajan con la dicción del policial, y todas van a ser ambientadas en la Guerra Sucia. Ven, aquí hay algunas de las novelas de la serie Velasco Arán. Se llama Velasco Arán porque el protagonista, el detective, se llama Héctor Velasco Arán Shaine, ¿sí? Entonces, ahí lo tenemos entonces, ¿no? Va a surgir también, ya en los años 80, la literatura que va a tomar el tema del feminismo. Aquí en nuestro curso tenemos una novela como Arráncame la vida, que está justamente porque ya se aproxima más a lo que hoy se hace. Y ahí vamos a tener novelas como la de Laura Esquivel, como Agua para Chocolate, que fue muy famosa, que inclusive se hizo película, y creo que ahora hay una serie en Netflix también sobre esto, ¿no? Tenemos el libro de Ángeles Mastretta, y bueno, y hay otras autoras, pero en fin, de lo que se trata entonces de que ustedes perciban que esas pautas civilizatorias que entran en los 80, porque ya de esa época que entran en América Latina, van a entrar en la literatura, van a ser objeto de la literatura. Si ustedes ven una novela como Agua para Chocolate, ¿sí? Aquí está Laura Esquivel, una novela como Agua para Chocolate, lo que ella va a contar son episodios que ocurren en una hacienda del norte en México, en el mundo de las mujeres, ¿sí? Es decir, la historia ocurre en el mundo de las mujeres. No nos vamos a detener el día de hoy justamente para poder caminar hacia el final. Y va a ocurrir también, va a ser famoso que surja en el norte de México una literatura, ¿sí? Que va a hablar de los problemas de la frontera, de los problemas de esas sociedades rurales, ¿sí? ¿Cuál es el mérito de esa literatura? Ella va a ser la precursora de la narrativa posterior que va a trabajar con la lógica del narcotráfico que ocurre en esas regiones de frontera, pero va a ser algo mucho más interesante que eso, ¿sí? Que se trata de que el corazón del sistema literario en México se empiece a descentrar, a descentralizar. Es decir, hasta los años 70, 80, el sistema de la literatura mexicana, el sistema centralizar a los autores, y alguien solamente se transformaba en escritor famoso si era publicado en la Ciudad de México, ¿sí? O sea, la Ciudad de México absorbía desde el siglo XIX a sus escritores. Muchos de los que les he estado hablando a ustedes no son de la Ciudad de México. Sin embargo, ellos solamente se transforman en escritores, no.
congregan en los grupos literarios que ocurren en la Ciudad de México, ¿sí? ¿Sí? Distinto de lo que era el sistema literario, es decir, Brasil siempre tuvo una literatura muy fuerte en Río, tuvo en São Paulo, en Río Grande do Sul, en Minas, ¿no? Y cada uno reconocía sus tradiciones. En México no, siempre fue un sistema literario muy centralizado, a semejanza de Argentina también. Uruguay también tienen sistemas literarios relativamente, hasta hace poco tiempo, bastante centralizados. Es decir, un escritor como Horacio Quiroga, uruguayo, pero de la frontera norte, solo era Travou. Aqui também. eso. Jorge Iván Huercoitia. Estou. Deu uma travada aí nos últimos Sí, 30 trabó, pero fue poco tiempo. Ah, Entonces, está falando. retomando. Entonces, Jorge Iván Goitia, por ejemplo, se transformó en un gran escritor, él de Guanajuato, porque va a la Ciudad de México, ¿no? Juan Vicente Melo, Veracruz, solo se va a México, etcétera. O sea, a la Ciudad de México. Es decir, los escritores, la literatura solo ocurre si era el sistema centralizado. Entonces, lo interesante de esta literatura del norte es no solamente que va a inaugurar determinados temas, ¿sí? Vean, uno de los grandes escritores ya fallecido, Daniel Sada, esta novela maravillosa, Casi Nunca, sino que lo importante es justamente la descentralización, ¿sí? Para finalizar, ¿cuál es el epílogo de esta presentación que yo les quise dar? En los años 80 son la preparación para cambios que vamos a observar en los años 90, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir gracias a los años 80? Vamos nosotros. Hay una preparación de cambio, una literatura que ya no será solo literaria, es decir, vamos a tener la llegada de la crónica, del periodismo, ¿sí? Va a haber una diversidad de estilos, temas, géneros y hasta geografía como cuestión central de la literatura. Vamos a ver nosotros el próximo miércoles a un autor como Jorge Volpi, que va a postular que puede escribir sobre cualquier tema sin necesidad de ser mexicano, ¿sí? Y finalmente se abre el canon para escritores posteriores, es decir, el canon basado en el concepto o la idea de alta literatura va a dejar de ser el que dé las cartas, la lógica vigente, y va a permitir la posibilidad de la incorporación del periodismo, de la historia, de la cultura de masas, de la canción, de la música, del corrido, del narcocorrido, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, era eso lo que yo les quería entonces presentar cuento de hoy, ¿no?